Anteriormente, lo que dijimos, la madre de todas las civilizaciones, hablamos de Mesopotamia. Después pasamos a estudiar las diversas etapas de la historia de Grecia y hoy vamos a completar todo hablando del siglo de oro en Atenas. Siglo de oro en Atenas, también llamado siglo de Pericles, y con muy buena razón. Pericles fue un estratega, un político, un hombre extraordinario que marcó una etapa en la historia, no solo de Atenas, sino también de la humanidad, haciendo la perfección de lo que hasta ese momento había sido la democracia. Él era de una familia noble, entonces recibió muy buena educación, sobre todo sabía mucho de hablar en público, de oratoria, se había entrenado mucho con oratoria, y él dominaba mucho al público y sobre todo las ideas. El tío de su madre era Sístines, que fue el famoso que inició la democracia en Grecia. Inició la democracia porque dijo: aquí no hay aristócratas y pueblos, sino que somos todos iguales ante la ley, y todos podemos decidir sobre el desarrollo de la política en la ciudad, en las ciudades. Entonces, él inició esa democracia, pero vino justamente su medio sobrino a completarla con lo que se llamó la democracia radical. Y es que se dio cuenta que, claro, el aristócrata que tenía la vida asegurada, tenía dinero, o el plutócrata, que llamaban los que ya ricachones, no tenía problema de ejercer un cargo público. Pero el que tenía que ganarse la vida trabajando, le era muy difícil dejar un mes su trabajo, su hacienda o su empleo. Entonces, ¿qué hizo? Fue una gran revolución que hizo que se pagara a las personas que trabajaban en la política de la ciudad. O sea que desde ese momento al político que dedicaba un día, un mes, un año, se le pagaba conforme a ese trabajo. Eso por primera vez en la historia, y eso hasta ahora, justamente. Él también fue, cuando ya lo nombraron, además lo nombraron 14 veces seguidas, lo nombraron presidente de la polis de Atenas, y él lo que se interesó es por esta Liga Délica. La Liga Délica es una liga de diferentes ciudades, de diferentes polis griegas, que se unían para luchar contra el enemigo. ¿Se acuerdan que dijimos que Grecia no era un país, no era una nación, pero estaban unidos como helenas, es decir, como gente griega, que hablaba la misma lengua, que tenían los mismos dioses? Entonces el enemigo era Persia, que había venido atacando con sus barcos, en primer lugar Jerjes, en segundo lugar Jerjes, primero Ciro, y entonces crearon esta Liga Délica por el nombre de una isla que era la isla de Delos. Entonces, las pequeñas ciudades no tenían soldados que proponer para formar el ejército para atacar a los enemigos, entonces contribuían con dinero. Y tanto contribuyeron que se creó un gran tesoro en esta isla. Pues bien, este señor, Pericles, dirige esa Liga Bélica y hace que el tesoro que hasta ese momento estaba en la isla, hizo que se viniera a Atenas, con el pretexto de que estaba mejor guardado en Atenas, más protegido. Sin embargo, astutamente se aprovechó de ese tesoro para enriquecer la ciudad. La ciudad de Atenas había sido destruida completamente por Jerjes en el segundo ataque de los persas. Entonces, ¿el que hizo? Se dedicó a levantar de nuevo toda la ciudad, sobre todo la Acrópolis, y para eso se encargó a Fidias, que era el gran arquitecto, el gran escultor de la época. Y aquí lo tenemos, aprovecho esta pintura del siglo XIX, donde se muestra entonces a Fidias mostrando a Pericles y a Aspasia lo que era el Partenón, que acababa de terminarlo. Por dos motivos le presento esta pintura. Primero, para que vean que todos los monumentos griegos estaban policromados, es decir, estaban pintados, no eran como se ve hoy día, que están secos, sin nada, ¿no? Todos tenían pintura.
como en este caso arriba. Y después hablar de Aspasia. Aspasia era lo que en ese momento se decía una hetera, que era, en griego hetera significa compañera, que era una compañera, una especie de prostituta de alta cama, que acompañaba a grandes personajes. Porque en Grecia, y es unas cosas, unas lagunotas de la democracia griega, es que a la mujer se la tenía desbancada. La mujer no contaba en Grecia. Los ciudadanos de Atenas eran los que tenían jus solis y jus sanguinis, es decir, los que habían nacido en la ciudad y los que eran hijos de gente ya ateniense, ciudadanos atenienses. Después estaban los metecos, que eran los de otras ciudades que venían a hacer negocios, y estaban después los extranjeros. Por ser extranjero eran el que no hablaba la lengua, el que no hablaba griego, y se llamaban bárbaros. O sea que bárbaros, el primer significado es extranjero. Y después estaban los esclavos, que no tenían ni voz ni voto, y en último grado estaba la mujer. La mujer se solían casar a los 15, 16 años, con hombres de unos 30 años, se quedaban en el hogar todo el tiempo. Su único objetivo en la vida era crear hijos legítimos. Lo demás no contaba, no le importaba al hombre tener hijos legítimos con él y después que quedaran en el gineceo todo el tiempo. La única salida que hacían era cuando había bodas o manifestaciones religiosas. Pero las únicas mujeres libres eran las heteras, como ella, como Aspasia, es decir, estas mujeres que no se casaban, que habían recibido cierta cultura, que podían acompañar a personajes ilustres, a visitas, que sabían del mundo, de la vida, etc. Como digo, eran una persona muy especial, las únicas mujeres libres de Atenas. Y entonces Pericles se divorció de su esposa. Por otro lado, el divorcio parece que era bastante fácil en Atenas. Bastaba que uno de los dos cónyuges dijera que quería divorciarse. Los hijos siempre quedaban con el esposo, con el hombre, e incluso a veces, como en este caso de Pericles, el esposo, cuando se divorciaba, le buscaba un nuevo marido a su esposa, que es lo que hizo Pericles, así que todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Eso fue entonces la historia interesante de Aspasia. Facilitando la cosa. Pericles entonces, en el siglo de oro, una de las primeras cosas fue solucionar el problema de la salud. Los griegos, según la mitología, estaba el dios de la medicina, que era Asclepio en griego, Esculapio en latín. Resulta que él desde pequeño se había interesado por las plantas y llegó a ser tal su habilidad de curación que curaba, digamos, a los muertos, o sea que resucitaba a los muertos con sus medicinas. Llegó a tanto ese poder que se fueron a protestar los del mundo, los del Hades, fueron a protestar a Zeus. Oye, que nos estamos quedando sin clientela, ya no viene nadie. Este señor cura a todo el mundo. La solución rápida y fácil: un rayo destruye a Asclepio, lo mata, pero entonces en recompensa lo nombra Dios. Entonces pasó ya la historia como el dios de la medicina. Y él tenía su familia, todos contribuyeron a la medicina y todos heredaron nombres que todavía hoy día permanecen. Está Epione, que era la mujer, que era el alivio, la curación. Estaba Igeia, es el nombre de higiene, que es la prevención. Estaba Panacea, que era el tratamiento, la curación, la panacea. Y después estaba Telesforo, que era la convivencia. Eso es la parte, digamos, positiva, buena. Pero estaban también los temibles. Y la reina de los temibles era Nix, que era la diosa de la noche, la que por la noche, con su misterio, con su capa de negro, hacía que todo el mundo descansara por la noche. Era temida también porque ese sueño podía ser disturbado. La respetaba mucho. Ella tenía dos hijos gemelos, Tánatos e Himnos. Están aquí Tánatos e Himnos. Tánatos, que es la muerte tranquila, la muerte pacífica.
himnos es el sueño. Estos dos eran entonces lo que recibían a los muertos. Aquí, por ejemplo, en unos famosos vasos está esta pintura con un héroe. Y los héroes ya hablaremos después lo importante que eran. Entonces ellos dos lo acompañan al mundo inferior. Y estos dos tánatos e himnos tenían 1000 oniros. Ahí onírico, la palabra onírico, sueño. Y esos 1000 oniros eran 1000 sueños que tenían, que ellos venían por la noche y daban a cada uno un sueño que quisieran o que se merecían. Y entre esos sueños los más famosos eran el de Morfeo, que era el sueño apacible, de ahí viene la morfina, y el otro es el Fantasio, que era un sueño raro, extrovertido, fantasioso. Eso entonces en cuanto a la mitología. Pero apareció aquí en este siglo de oro, siglo V, Hipócrates, considerado el padre de la medicina. Él había nacido en la isla de Cros, donde fundó una pequeña medicina, muy preocupado entonces por la enfermedad y por la curación, y se dedicó a la investigación sistemática y empírica. O sea que por primera vez él dijo: si estás enfermo, si te duele el estómago, no es porque Zeus se haya enojado y te castigó, sino porque has comido algo mal. Entonces cuídate, no le eches la culpa a los dioses, sino échate la culpa a ti mismo, cuídate y así no te enfermarás. Es un poco la teoría de él. Y entonces trató mucho a los personajes. Además, por primera vez empezó con la investigación sistemática y el seguimiento de un enfermo, que hasta entonces curaban algo y se perdía, ¿no? Él seguía a cada enfermo siguiéndolo a la progresión de su enfermedad. Tanta experiencia tuvo y con sus cartas crearon después de fallecido, crearon el Corpus Hipocrático, que es una serie de libros que todavía parece ser que hay muchos que lo utilizan, que lo leen, que es donde están todas sus preocupaciones, sus problemas, sus pensamientos sobre la medicina y la curación. Una cosa muy importante también: cuando falleció se creó el juramento hipocrático, es decir, que los médicos juraban, antes de ejercer la profesión, juraban en nombre de los dioses diversas cosas, ¿no? Proteger al enfermo, no envenenarlo, respetarlo, y sobre todo una cosa que todavía hoy día se mantiene desde ese momento, fíjense que estamos hablando 400 antes de Cristo, es la confidencialidad. Un poco lo que hicieron después la iglesia con la confesión. Todo queda entre el médico y el enfermo, no puede salir nada afuera. Cosa muy importante entonces en la práctica de la medicina. La curación de las personas, pero también la preocupación por el espíritu, por el pensamiento. Es ahí cuando se empezó la era de los filósofos, de los pensadores, de los que aprovechaban lo que nos diferencia de los animales, que es la razón. Suelen dividir en tres grupos la filosofía de este siglo de oro: los presocráticos, o sea, antes de Sócrates, los periodos presocrático y posocrático. Estos presocráticos son los primeros que empezaron a utilizar entonces el cerebro para descubrir qué era el mundo. Por eso se los llama también la cosmología, el cosmos. ¿Qué es? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es lo importante de este mundo? La parte física. Y es cuando nacieron, vemos aquí, el primero de todos fue Tales, famoso Tales de Mileto, gran matemático también, de teorema de Tales, y es el primero que empezó a pensar, y por eso se le considera el primer filósofo a utilizar la razón para explicar cosas. Y él decía que no, que el origen de todas las cosas era el agua. Bueno, él era el agua. Después vienen otros, Anaximandro, Anaxímenes, que era lo limitado, que era el aire, el movimiento. Hasta llegó a decir uno que eran los números, que era el famoso Pitágoras, otro de los teoremas, gran matemáticos, que decía que el mundo, el alma del mundo, eran los números. Eran teorías entonces de estos personajes que no eran, digamos, 100% filósofos en el sentido que tenemos hoy día, sino que eran también científicos que aportaron mucho a la base de la química, la física y la biología, así como las matemáticas. O sea que estos pensadores, interesante que hasta ese momento no se había hecho nada, y fueron los primeros que empezaron a pensar en matemáticas, por ejemplo, en astronomía, en física, todos esos
ciencias que hoy día tenemos súper desarrolladas. Después de este periodo viene, ahora ya en el siglo V, viene el periodo socrático. Por supuesto se le debe el nombre a Sócrates, el gran filósofo, y él ya empezó a preocuparse por los problemas del hombre. O sea, está bien el cosmos, el cielo, la tierra, la astronomía, pero lo importante para nosotros es pensar el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué hacemos con el hombre? Él tenía, Sócrates tenía un amigo que fue a Delfos. Acuérdense que la importancia que tenía Delfos, todo se consultaba a Delfos. Entonces que le iban a preguntar cuál era el hombre más sabio de Atenas. Y entonces ahí vino el amigo Genofonte, todo contento, ¿sabes? Que ahí dijeron, el dios Apolo dijo que era justamente tú, que Sócrates. Entonces él, cuentan que se quedó pensando, como siempre madura en el cerebro, dijo, si dicen los dioses eso, los dioses no mienten, no engañan. Pero yo sé que, si yo hago algo así, pero comparado con todo lo que no sé nada, no sé apenas nada. Entonces, quizá entonces los dioses quieren decir que la verdadera sabiduría está en el no saber nada, el empezar a cero para ir progresar. Y entonces se quedó la famosa frase de solo sé que no sé nada. La primera vez que se pronunció, lo pronunció entonces el amigo Sócrates. Él empezó con un gran problema con los sofistas. Los sofistas eran un grupo de filósofos que cobraban mucho por su trabajo y que se dedicaban solamente a la discusión, a la oratoria. O sea que ellos tenían escuelas para enseñar a orar, a discutir. Pero hasta tal punto que lo importante era ganar la discusión, fuera lo que fuera. Estos son los que se decía que lograban que el mal pareciera bien. Y esto lo echó mucho contra Sócrates, porque para ellos el bien, el mal eran cosas relativas. El mal es, decían otro de estos filósofos decía, todo está hecho a la medida del hombre. O sea, lo que el hombre piense, no de todos los hombres, sino de un hombre, del personal. Si yo pienso que esto está bien, pues está bien y no me importa lo demás. Ese fue el gran problema de Sócrates, convencerlos de que no, convencer a ellos y a los demás de que no, de que el bien era un universal. O sea, que el bien está implantado en todo el mundo y no es una cosa individual. Después viene el periodo helenístico, o sea, ya la decadencia de Atenas, y aparecen grupos como los epicúreos, que dicen que el placer es la ausencia del mal. Entonces, dedicémonos al placer. Otros eran los estoicos, que dicen no existe libre elección porque todos estamos predestinados, así que no vale la pena luchar, que venga lo que venga en la vida. Los escépticos un poco al mismo tiempo, no hay una verdad absoluta, entonces ¿para qué discutir? Todas las verdades pueden ser buenas o pueden ser falsas. Y al final la escuela cínica, que esta sí me encanta, que es la de la vida simple y natural. Esa es la que el gran protagonista, el gran Diógenes, el que andaba vistiendo cualquier cosa, el que andaba con una luz buscando un hombre, es decir, un hombre auténtico, honrado en la ciudad durante el día, ¿no? La gente, aquel también que estaba escribiendo, y cuando el gran Alejandro Magno iba en una de sus campañas, se presentó ante él, dime que te daré lo que quieras. Por favor, salte de ahí, que no me dejas que la luz del atardecer me caliente. Y son cosas que él lo ha hecho un símbolo, y entre paréntesis, mi nieto, desde pequeño que hablamos de esto, está encantado de para él, es uno de sus ídolos, el gran Diógenes. Pero claro, están sobre todo los tres grandes filósofos. Dijimos Sócrates, entonces, que ya hemos hablado, era hijo de un escultor y de una partera. Quiere decir que no era de la clase social alta, no tenía mucho dinero, gente simple. Y él entonces desde pequeño le preocupó mucho por la inteligencia, por el desarrollar el cerebro. E inventó un método de discusión, porque decía, ¿cómo llegamos a la verdad? Yo solo no llego a la verdad, pero si hablo con otro, sí llego porque puedo discutir. Él empezó entonces con la dialéctica. De ahí puede salir la verdad. Y inventó un método que era con sus discípulos, porque enseguida vinieron muchos para estudiar con él,
Entonces empezó con la mayéutica, tenía dos partes. Primero, le hacía tantas preguntas al interlocutor que lo convencía de que estaba errado, no era eso la verdad. Y la segunda parte era la mayéutica. Mayéutica es dar a luz, eso lo aprovechó de su madre, aprendió dar a luz, pero ahora ya no era de una persona, sino de ideas. Es decir, discutir con el otro, hablar hasta convencerlo para que salga del otro la luz. Porque decía, todos somos inteligentes, todos tienen la inteligencia, todos los hombres tienen cerebro, pero hay que desarrollarlo. ¿Hay que desarrollarlo cómo? Con la discusión, con la mayéutica. Entonces de ahí pueden salir ideas. Un poco la idea que vino después Emmanuel Kant, en el siglo XIX, a decir la famosa frase también, atrévete a saber. Digo, no aceptes todo lo que te dicen. Gran problema hoy día, con tantas cosas que nos vienen de todos lados. No aceptes todo. Observa, discútele a la pregunta que te hacen, el problema que te presentan, discútele, no lo aceptes tal cual, sino tú razónalo y ve si es cierto o no es cierto. Lamentablemente, justo en una época de la democracia espléndida que vivía Atenas, sin embargo, tenía sus defectos. Por ejemplo, cómo permitió que este señor inteligente, el primer gran filósofo, el que iluminó a tantas personas y que heredamos sus ideas hasta hoy, cómo le permitieron que se suicidara. Y es que fue acusado por un lado, de que a la juventud la estaba echando a perder. Claro, con estas ideas, los viejos decían, estos jóvenes nos van a adelantar pronto. Y por otro lado, que estaba creando dioses nuevos, que eran los dioses de la inteligencia. Entonces tenía varias opciones. Estaba condenado a muerte. Entonces, o pagaba una multa, él no tenía dinero, no quería pedir dinero, no acepta. O se va al extranjero, pero era el ostracismo. Para un ateniense, lo peor que le podía suceder es que lo mandaran fuera, porque era perder su identidad. Un ateniense fuera es como sentirse mal, no podía aceptar eso. O la cárcel, tenía 70 años y yo cómo voy a morir en la cárcel después de mi vida. Entonces aceptó el suicidio, pero aceptó el suicidio también dando un ejemplo, diciendo, oye, ustedes quizás se equivocan ustedes pensando que la muerte es algo malo. No, porque algo malo no, es justamente la liberación del espíritu. Ya no voy a necesitar el cuerpo, no voy a necesitar comer, ni atender a necesidades físicas, sino que el espíritu va a ser completamente libre después de muerto. Y así fue entonces un gran ejemplo después de tomar el pobre la cicuta. Uno que fue discípulo de él fue Platón, heredó mucho todas sus teorías y sobre todo siguió con utilizar la razón para buscar la verdad. O sea, en este mundo, ¿cuál es la verdad de nuestra vida, de nuestro actuar? Y él entonces utilizó el sistema de Sócrates en los libros que se llaman los diálogos. Justamente la palabra le está diciendo que utilizó el método de discutir, no aceptar cualquier cosa, sino a través del diálogo. Escribió un gran libro de los diálogos que llamó La República en sentido de res pública, o sea, la cosa pública, los problemas de la verdad, de la belleza, de la justicia. Todo eso lo trata en esta obra que tiene más de 10 capítulos, solo a base de discusión. Además, el protagonista eligió al protagonista Sócrates, o sea que Sócrates se supone que estaba discutiendo con uno, una idea con otro, con diferentes personajes, y de ahí sale al final la verdad que quieren. Él fundó la academia para seguir estas enseñanzas. Como dijimos, Sócrates no escribió ningún libro, todo fue en sus clases, pero todas sus ideas las tomó Platón y la proyectó después a sus discípulos en esta academia. Y justamente en esta academia participó un joven, se llamaba Aristóteles, que fue el sumo de la filosofía. Un señor que decían que era polímata, como el sabelotodo. El polímata era la persona que sabía de ciencia, sabía por supuesto de filosofía, sabía de medicina, sabía de teatro, sabía de poesía, poco sabía de todo. La prueba que es hasta hoy día, un médico, un científico, un filósofo, un profesor, un hombre de casa, siguen utilizando frases de él, ideas de él, que ha proyectado y que han quedado durante siglos como cosas fundamentales
Es una cosa prodigiosa, ¿no? Esos genios que ha habido pocos, lamentablemente, en la humanidad, pero esos genios que han marcado con sus ideas y sobre todo siguen marcando la obra después de más de la edad que tienen. Aristóteles Aristóteles del templo de Apolo en Delfos, el templo tenía frases grabadas en la pared, y una de ellas decía, nada en exceso. Y él tomó esa idea, Aristóteles, para decir, de otra manera, todo con medida, o sea, todo en medio, lo que decían después los latinos, in medio virtus, o sea, la virtud está en el medio, ni hacer de poco ni demasiado, ni poco ni demasiado. Un poco las virtudes cardinales que después aceptaron los cristianos, fue un poco el ejemplo de lo que había pensado ya Aristóteles. De la virtud de los cristianos es evitar justamente esos excesos, ni mucho ni poco. Y justamente hablando de los cristianos, Aristóteles no fue conocido en la Baja Edad Media, no se sabe por qué, porque cuando vienen ya los otomanos, ocuparon Grecia, todo el saber de Grecia pasó un poco a Arabia, a los países árabes, o sea que en la Edad Media acá en Europa era desconocido. Hasta el siglo XI, que en Toledo, Alfonso X el Sabio reunió a sabios para que tradujeran todos los libros sobre Aristóteles y la filosofía griega que estaban escritos en árabe, porque ellos sí habían heredado toda la tradición intelectual de los griegos. Entonces traducen, y entre esos también traducir a los españoles que habían sido no discípulos sino estudiosos de Aristóteles, entre ellos Averroes, el árabe, y Maimónides, el judío, que habían nacido justamente en la ciudad de Córdoba, en España, y que habían escrito comentarios sobre Aristóteles. Interesante entonces que viene a conocerse en Toledo, de Toledo se traduce en el latín, de latín ya van a toda Europa, o sea que Europa empieza a conocer a estos filósofos a través de esos libros traducidos, y llegó a París un profesor de filosofía, se llamaba Alberto, que después tan importante fue que se denominó después Alberto el Grande y después San Alberto el Grande. Y que él empezó a tomar las ideas de Aristóteles y a explicarlo en la universidad. Y tuvo como alumno a un señor que se llamaba Tomás, era un italiano, había nacido en Aquino, Tomás de Aquino, y él también se entendió tanto y tan bien Aristóteles que lo adaptó todo ese sistema filosófico al cristianismo. Como dice Umberto Eco, Santo Tomás de Aquino, cristianizó a Aristóteles. Entonces, todo el sistema intelectual de Aristóteles, todo está adaptado al cristianismo, en la famosa Summa Teológica, y donde ponía Aristóteles la belleza suma, pues ponía a Dios. Donde ponía el primer motor, pues ponía a Dios. Así que Tomás de Aquino, en teología, sabemos que la teología se basa en la fe. Entonces sí, está la parte filosófica, pero después el dogma tiene que hacer fe, porque si no, o lo acepto o no acepto, o tienes fe o no. Entonces Santo Tomás de Aquino adoptó todo el sistema aristotélico para explicar la religión cristiana. Él también entonces fundó también un liceo que duró más de 300 años, quiere decir que fue muy importante el liceo, que además los llamaban a los del liceo y a él los peripatéticos, que eran los que conversaban caminando, discutían caminando, y así parece que hacían ejercicio al mismo tiempo, de intelecto y de ejercicio físico también. Pero no todo era filosofía, no todo era descubrir al hombre a través del pensamiento, del cerebro. También fue muy importante el origen del teatro, pero sobre todo de la tragedia. Los griegos estaban acostumbrados a las dionisíacas. El dios Dionisio era el dios uy, me dicen media hora,
Ya pasó media hora. Y todo lo que queda. Era el dios de la fecundidad y el dios del vino. Y entonces celebraban cada año una fiesta de Inesiaca donde se disfrazaban, todo el mundo, había mucha animación, se disfrazaban de temas mitológicos para hacer reír y disfrutar a la gente. Y esas fiestas terminaban con el sacrificio de un chivo expiatorio, un gran animal, lo sacrificaban y la sangre la derramaban por la tierra en señal de oferta al dios Dionisio para que la hiciera crecer. Y entonces de ahí salió la tragoidía, porque al mismo tiempo que repartían la sangre, cantaban una oda, el coro, que era muy importante en el teatro. El coro cantaba una oda, es decir, un himno de alabanza al dios Dionisio, y al mismo tiempo que derramaban la sangre. Entonces de ahí salió la tragoidía, tragedia, que es este espectáculo donde existe el dolor, donde existe la sangre, donde existe la muerte. Y esto de nuevo tenemos a Aristóteles, que señaló que estas tragedias debían tener las tres unidades. Unidad de tiempo, si todo tiene que suceder al mismo tiempo. Unidad de lugar, todo en el mismo lugar. Y unidad de tema, o sea, nada de andar con... No, vamos a lo que interesa, un mismo tema. Fíjense, tan interesante que solo en el siglo de oro español, en el siglo XVI-XVII, con el famoso Lope de Vega, tanto tiempo duró, que Lope de Vega fue el que ya rompió un poco todo eso con el libro nuevo de hacer comedias. Sí, cambió, pero hasta entonces se mantenían esas tres unidades. Y otra cosa muy importante, decía Aristóteles, esta tragedia, lo fundamental es que sirve de espacio emocional. Catarsis significaba una palabra común que significaba una purga. ¿Sí? Lo que la madre le daba al niño cuando se sentía mal, le daba una catarsis, es decir, una purga para echar todo fuera. Entonces, Aristóteles inventó esta palabra también para que en esta tragedia, las personas echaran fuera sus problemas, se identificaran con un héroe que sufría, ellos sufrían como el héroe, y al final terminaban todo el mundo tranquilo, una especie de terapia de grupo, donde al final, bueno, ya lloré con eso, ya estoy satisfecho, ahora vamos de nuevo a seguir la vida ordinaria. Es muy importante entonces que el público se conmueve y se purifica, porque había no solo el horror, sino después la piedad, todo eso completo. Y de los autores del trágico más importante conocido fue Sófocles, donde en la lucha del destino es un sino ineludible, o sea, no se puede evitar. Y la famosa obra de Edipo Rey, pero si no hay tiempo, no hay tiempo. Otra vez será. 10 años después de la tragedia, empezó la comedia. Dijo de nuevo Aristóteles, la tragedia era de los buenos, la comedia es de los malos. Es decir, que se trataba de reflexionar sobre los vicios de la sociedad. O sea, que aquí se trataba de criticar a personas, criticar actitudes, criticar a gente, pero de manera risueña, pero quedaba la señal, quedaba la crítica a esos. Es un poco como estas revistas críticas, como fue La Codorniz en España, o como fue Charlie Hebdo en Francia, así que a pesar de caricatura están criticando cosas, haciendo reír, pero mandando su mensaje. Eso es lo que hacían estas comedias, un poco se ríe. Fíjense que Aristófanes, que fue el primero, interesante Aristófanes, que criticaba a Sócrates, hasta a Sócrates, Pericles, Aspasia, ellos lo presentaba en la obra de teatro y ridiculizándolo, riéndose de ellos con sus actitudes. Y después también comenzó la historia, muy importante por lo que pongo constancia escrita del evento. Es decir, que hasta entonces sí se hablaba de muchas cosas, la Ilíada, la Odisea cuenta enormidad de cosas, pero puede ser verdad y no haber sucedido, como suelen decir. O sea que sí puede ser, pero quién sabe si existió o no. En cambio ya desde este momento fue el primero Hipócrates, el padre de la historia, donde ya él fue el primero que empezó a reflejar una cantidad de sucesos por escrito y quedaron hasta ahora.
Además era un viajero impertinente, viajó por toda, no solo por todas las polis griegas, sino incluso en Egipto, y escribió sobre el mundo conocido entonces y sus culturas. Pero escribió de primera mano, es decir, que él no quería que le demostraran cosas, sino, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? Entonces escribía lo que hizo. ¿Y tú qué viste? No, yo aquel día vi, entonces escribía tal cual. Como un periodista hoy día que va buscando el chisme o va buscando la ocasión, un poco en ese sentido. Hasta que vino ya el famoso Tucídides, él ya sí escribió ya la historia como ciencia, o sea, todo demostrado, todo bien pensado, tan importante que escribió la Guerra del Peloponeso, que él la vivió, ya hablaremos después, y que hasta hoy día es un libro que se lee y relee, los expertos y los no expertos también, porque analiza completamente lo que fue esta crisis, esta guerra que duró 27 años, ya veremos después. Y después, claro, dijimos que Pericles se dedicó a embellecer Atenas. Y para eso encargó a Fidias entonces, que fue el que dio el Partenón, que es una obra extraordinaria. Cada vez no se aprecia nada esto, ¿no? Pero se conoce por todos los escritos y los dibujos que hicieron después. Fue una cosa extraordinaria. Una obra en honor, por supuesto, a la diosa de la ciudad. Entonces es un edificio que empezó desde dentro. Es decir, que lo primero era hacerle a Atenea un gran monumento. Grande dicen que hasta 12, 13 metros. Es decir, casi 4 pisos de altura. Entonces, primero era concentrar esto y después hacer todo alrededor como un homenaje a la diosa de la ciudad que querían enormemente. Atenea para los atenienses era lo máximo. Y esta obra monumental la hizo además una obra criselefantina, quiere decir que estaba hecha la parte de carne, imitando la carne, de marfil, de elefantina, marfil, y lo demás era de oro, placas de oro. Una obra extraordinaria que, por supuesto, no se conserva porque fue destruida con el tiempo, pero se tiene mucha relación de ella por imágenes, comentarios, historias, hay cantidad de relaciones sobre esta obra. Hizo también otra Atenea, y se llamó Promacos. Promacos en griego significa que combate en primera línea de batalla. Y la tenemos ahí en la figura central del Areópago, y era tenía, como digo, la lanza y los cascos dorados para que en el puerto, en el Pireo, que es el puerto de Atenas, cuando se acercaban los barcos veían la montañita, la Acrópolis, y ahí veían entonces doradas el casco y la punta de la flecha de su amada diosa Atenea. Y después está el Partenón, todo lo que hizo Fidias. Dice que no todo lo hizo él, pero más bien sus discípulos, pero fue él el que inició ideas, porque son de diferentes estilos. Estos son las metopas, o sea que en la parte de arriba de las columnas eran trozos que iban reflejando cosas de la mitología. Cuando se destruyó entre unas cosas y otras, después fue Venecia que atacó Atenas, etcétera, varias guerras que hubo, se conservaron a pesar de todo 92 metopas. De ellas 14 están en el Museo Británico. Resulta que un embajador británico estaba allí, le gustaba mucho, entonces en esa época, siglo XIX, los que dominaban la ciudad, eran los turcos. Entonces yo hay unas cosas que me gustaría, no, lléveselas todas. Se llevó 14, que son las que hoy día están en el Museo Británico. Grecia ha estado pidiendo y sigue pidiendo que se las devuelvan. Es un gran problema y todavía hay discusión que no sabe cuándo terminará, pero ellos le dicen para defenderse, es que si no lo hubiéramos llevado, la hubieran destruido. Así es que mejor haberla traído y ahora que todavía permanezca. Como ven, entonces son extraordinarias esos flecos. Fíjense muy bien la ropa que llevan, cómo resaltan la figura humana. Y es la técnica que inventó Fidias, llamada de paños mojados.
Es decir, como si a la persona le pones un paño, entonces se pega la piel y eso hace que la estructura del cuerpo sea más visible y da vida a la obra, a pesar de que no tengan cabeza. Esto también está en el Museo Británico. Felizmente, alguna que no está en el Museo Británico es esta que está en el Louvre, que es otro embajador que también en esa época, entonces también fue y humildemente le pidió, oiga, al jefe turco, esta me gusta, esta, sí, llévesela. Él felizmente pidió una sola y es la que tiene el museo. Ven entonces de nuevo en la técnica esta del paño mojado, como perfectamente le da una fisonomía diferente a los cuerpos y a las personas. Y después, Fidias, después de hacer el Partenón, estuvo en Olimpia, porque los de la ciudad de Olimpia querían construir también un monumento al gran dios, a Zeus. Entonces lo mandaron allí y él estuvo haciendo este nuevo edificio, de nuevo una escultura criselefantina, o sea, de oro y de marfil, también de unos 12-13 metros de altura, gigantesca, enorme, y que fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No sabemos cómo sería, sino por las imitaciones, por los dibujos, por los comentarios miles que se han hecho de esta obra. Y después ya empezó la escultura en diferentes etapas. Primera etapa, la arcaica, donde a diferencia de la escultura que se conocía entonces, que era la de los egipcios, así empezaron a imitarla, o sea, una figura, como ven el kuros, es decir, el joven, era de frente, la frontalidad estética, rígida, ojos grandes, almendrados, y después sonrisa, dice sonrisa arcaica, es decir, la sonrisa de cuando le piden a un niño que sonría para la foto, ese gesto que hace así, solían tener esta figura. Pero ya viene el periodo clásico del siglo V, donde ya cambia completamente, y hacen, desde entonces hasta hoy día, le ponen a la figura humana como símbolo de belleza. Ellos buscaban serenidad, equilibrio y armonía. Todo no real, porque no eran esculturas reales, sino que escultura basándose en lo real pero imaginado, buscando un equilibrio siempre, una armonía en todas sus obras. Por eso fijaron la figura de la belleza masculina y femenina desde entonces, que ha durado hasta nuestros días. Bueno, duró hasta que Picasso nos cambió los rostros, lo desfiguró con el cubismo, pero si no, siempre permanece hasta ahora. Bien, el primero que empezó con este cambio fue Mirón. Era un amante de los Juegos Olímpicos. Saben que los Juegos Olímpicos, una cosa sagrada, que se celebraba a cada 4 años, y ahí participaban todas las poligriegas, hubiera guerra o no hubiera, era una especie de paréntesis. Y entonces él hizo este famoso disco de Mirón, qué maravilla, una especie de arco, el cuerpo hace un arco, y después el contraste con el otro arco. No está muy destacada los músculos, la figura. Decían los críticos, que más bien es como olas, que el cuerpo hace olas, hace pliegues, no tanto los músculos. En todo caso, fue la primera obra de Miró, justo en el momento en que va a lanzar el disco. Fue un campeón de disco en la Olimpiada, justo en el momento en que va a dar esa concentración para lanzarlo lo más lejos. Y después llegó Policleto. Bueno, espero que no se escandalicen, pero es que era así que el desnudo fue también un invento de estos griegos de Atenas, los atenienses. Es decir, que hasta entonces nunca, ni antes ni después, se ha practicado el escudo en esculturas como hicieron ellos. Y es que para los griegos el escudo era una cosa normal, el desnudo. Todos los ciudadanos iban todos los días al gimnasio, y gimnasio viene de gini, que es desnudo. Es decir, que iban desnudos, era una cosa totalmente natural. Después ya salían, ya no, pero ahí sí. Solo para los hombres, no para las mujeres, pero para los hombres tenían el desnudo. Y lo interesante es que los genes no lo hacían, dice, no es que lo tengan pequeño, sino que es de pequeño, es de niños.
O sea que los genes que les ponían eran de niños. Por eso no llama la atención. Por eso pasan disimulado, uno lo ve, las cosas. Nunca ha sido un escándalo ver esta figura desnuda. Tanto es así que después, con el Renacimiento, Miguel Ángel, por ejemplo, hizo el David poco imitando esta figura. Este fue el modelo de hombre que ha sido imitado desde entonces y sigue siendo imitado, y como típico. No natural, como dijimos, sino un hombre idealizado, donde son los pliegues, pero no son músculos como los que hacen hoy, podemos ver hoy día con esos ejercicios de músculos extraordinarios, demasiados músculos, sino que son pliegues que hacen de más separación, muy importante del pecho, las rodillas, muy importante todas las rodillas, y en base a teorías matemáticas, descubrió Polícleto que el ideal era el de las 7 cabezas, es decir, que el cuerpo tenía que ser la proporción de 7 veces una cabeza. Después del siglo siguiente vinieron otros griegos para decir que era 8, entonces entre 7 y 8 como símbolo de lo que tiene que ser la perfección de una escultura, en qué proporción está. Siempre buscando el equilibrio y la armonía entre movimiento y reposo. Es decir, estamos en movimiento con una pierna casi que se va a adelantar y después el reposo, esta pierna. Y eso lo vemos claro también, sigue Polícleto en estas dos figuras, lo que llamaron después los griegos el contraposto, o sea, contraponer una pierna que está quieta y la otra que está por moverse. Fíjense que está igual la misma posición, las rodillas, misma posición atrás, el pie, la parte de atrás alzada, un poco, este es el diadumeno, que era el hombre, el muchacho que se está colocando la franja en la cabeza, y esta es la amazona herida. Ya ven que la amazona está medio vestida, ya no es el desnudo que vimos antes. Y después apareció Praxíteles con la curva praxiteliana, hoy día diríamos el movimiento sexy, es decir, este toque de gracia que le da una curvatura y hace que el cuerpo adquiera otra proporción. Ya es movimiento, pero esta también ya añadió la sensualidad. Y fue por primera vez que apareció un desnudo femenino, y que fue esta Afrodita de Gnido. Afrodita porque era la diosa del amor y de la maternidad, y de Gnido porque era una de las cites de una pequeña isla de Grecia que quisieron construir un edificio a Afrodita, un templo a Afrodita, y entonces le pidieron que le hiciera una figura. Y él había hecho ya, Praxíteles, esta Afrodita para otra ciudad, que no la admitieron, porque decían, no, era muy vulgar, no podemos aceptar esto, no puede ser. En cambio los de Gnido dijeron, sí, como no aceptemos, le hicieron un edificio circular solo para esta figura, como un templo, y desde la semana siguiente empezó a hacerse tan famosa que venían de diversas islas de toda Grecia para visitar y admirar esa belleza. Dice que venían enamorados, que venían grupos enteros a visitarla, a comentarla, etc. Quedó entonces un poco como símbolo también desde el desnudo femenino desde entonces. Está como ven Afrodita, se supone que está saliendo del baño y que va a agarrar una especie de manto o toalla, y es como si de pronto alguien entrara y la viera, y entonces hace la protección de taparse, mueve un poco la cabeza al ver, y un poco con esa sonrisa un poco socalona que dicen que tenía. Este movimiento de cabeza que llaman también la vista de 3/4, o sea, no está vista de frente, sino un poco lateral. Le tomó como modelo a la bella Frine, que era de nuevo una etérea, que, ya dijimos, prostituta de alto calibre, que estuvo un tiempo con Praxíteles y aprovechó para pintarla. De nuevo Hermes con el niño Dionisio, de nuevo para ver la forma, y todas las espaldas eran iguales, los traseros también todos eran iguales, un poco siempre el mismo, con diferente personalidad, pero siempre la misma figura. Aquí el movimiento entonces de la cintura extraordinario. Y última que nos queda es esta Nike de Samotracia, de nuevo
una figura excepcional, donde se supone, Samotracia porque fue la isla donde un grupo de franceses que estaba investigando la encontraron, por supuesto se la llevaron a París. Y era Nike significa victoria. Como pueden imaginar, es el Nike, la firma de artículos deportivos, ha tomado este nombre de Victoria. El Nike fue descubierta en todo el siglo XIX y la regresaron, y hoy día se puede observar en el Museo del Louvre. Extraordinaria es el viento que está soplando y de nuevo la ropa bien pegada. Y si no hay bien que dure 100 años, tampoco, digo, si no hay mal que dure 100 años, tampoco hay bien que dure 100 años. Así es que llegó un momento en que llegó la crisis entre estas dos ciudades, está Atenas y Esparta. Siempre habían sido muy envidiosa Esparta. Esparta no reinaba la democracia, era la aristocracia, eran siempre dos aristócratas los que se turnaban en el poder cada año. Entonces tenía mucha envidia de eso y empezaron a fomentar la enemistad entre las cites, y empezaron las críticas de todos lados. Unos criticaban entonces a Pericles, que hubiera utilizado el tesoro no para defender a las otras islas, sino para vencer la ciudad. Empezaron a criticar incluso Sócrates a ciertos políticos de que, fíjense ya desde entonces, de que se aprovechaba del poder para no hacer nada y para recibir el dinero del Estado. O sea que no es una cosa nueva de los políticos de hoy día. Fue una lucha de terrible 27 años entre esos pueblos. Al final triunfó Esparta, pero fíjense, triunfó Esparta pero porque le pidió dinero prestado a los persas, que eran potentes, el imperio persa, y después se arruinó porque no pudo pagar de eso, y al final fue Tebas la última ciudad que fue importante. En todo caso, aquí se marca el fin de este periodo, siglo de oro, periodo único en la historia, y que, como hemos visto, sirvió de fundamento para, no solo para las ciencias, filosofía, en fin, cantidad de cosas que hoy día vivimos o que sabemos como naturales, pero que nació entonces en este momento. Y como nos dicen cuando vamos a Grecia, la primera palabra que nos dicen es Eucharisto, que quiere decir muchas gracias. Gracias, espero que les haya gustado. Por lo menos algo de cariño, lo hago con mucho cariño. Nada más, creo que eran dos cositas. Una, que hay un picnic, señor presidente, picnic el próximo 4 de mayo, como está anunciado a los socios, que los socios no pagan, o sea que están, hay que anotarse para ir. Y después, segundo, me dijeron la secretaria y la tesorera que si por las noches no pueden dormir porque no saben si han pagado la cuota o no, que no se hagan problema, vayan a ella. Está Carmen y está Nieves, y ella le dirá si están al día con su pago de 40 personal y 60 por familia, para estar de acuerdo, como decía los griegos, con la justicia. Muy importante estar de acuerdo con la conciencia, estar en paz. Saben, como siempre, que estemos el agrado, la Casa de España, de invitarles a un pequeño, como dicen picos labis, aquí una pequeña recepción, para seguir discutiendo y conversando. Y como siempre, muchas gracias por apoyarnos.